Eh, no sé muy bien cómo presentar a nuestro orador de hoy. Dice Sobicaín San Pablo, y por si alguna persona viera este video más adelante, te pido, querido amigo, si quieres presentarte a ti mismo. Vamos a hacer una dinámica en base al tema también de hoy, una dinámica que creo se hace poco, pero le voy a presentarlo a Carlos Sebastianelli, que está con nosotros, invitado no habitual, pero invitado por mí, no particularmente para que él esté y no otro, sino que le mandé invitación a varios, y Carlos también, y Carlos un amigo también de acá de Buenos Aires, y de varios años juntos. Voy a decir cosas, Carlos, que no sé si son acertadas, me corregirás. Carlos, ingeniero, trabaja en el mundo de los plásticos, por decir así, y vivió un buen tiempo en Arabia Saudita, ¿no? En los países árabes, no sé en cuál No, no, en los Emiratos, en los Emiratos. Emiratos Árabes. Ahí, cuando 5 o 10 años, algo así. No, 10 años en Italia y 2 años en los Emiratos. Ahí está. Y tiene una buena, y para mí, vasta experiencia también el tema de diálogo religioso, interreligioso, de encontrar puntos en común en las distintas convergencias, ¿no? Religiosas, Carlos. Así es. Bueno, con Marcelo hemos compartido varias charlas, sí, dentro del grupo Himpel y después, bueno, fuera también. Así que después el resto no conozco, pero sí a Marcelo Aptman. Así que agradezco la invitación y bueno, hice un espacio hoy, así que dije, vamos a participar. Perfecto. Gracias, Carlos. Y no sé si quieren No, preguntar o comentar algo sobre Carlos, preguntarle algo. Si da, da. Si no da. Y ahora voy a preguntar sobre mí. Y voy a pedir que participen todos los que pueden. ¿Qué saben de mí? No es orgullo, no es simplemente parte de la dinámica del tema de hoy. Lo empiezo de esta manera. Así que me gustaría escuchar alguna voz autorizada. Por ejemplo, Beni. ¿Qué sabes de mí, Beni? Mira, lo importante, tu permanente inquietud para conciliar, coincidir y a través de conocer al otro, que es el diálogo interconfesional, intentar mejorar toda situación. Epa, qué bien. Vamos por otro lado. A ver, Silvia, ¿qué sabes de mí? Estás con el micrófono silenciado. No hace mucho que participo de estos diálogos, así que no sé mucho sobre Rubén. Así que no. Perfecto. Seguimos, la pelota va para Córdoba ahora. Daniel, ¿qué sabes o qué imaginación tenés sobre mí? También te conozco de hace poco, como a todos los demás en el grupo, menos quizá a Pedro, a Ángel, que fuimos compañeros del seminario hace muchos años, pero entiendo que trabajás o trabajaste o trabajás ahora en el Centro San Pablo, es un centro que se dedica al estudio bíblico, neotestamentario, obviamente, de publicaciones, ediciones o algo así. No conozco mucho más allá de eso. No sé, por Perfecto. ejemplo, si sos parte del clérigo en alguna forma o sos laico, pero sí sé que tu trabajo está relacionado a la edición, al trabajo editorial eh, de materiales del Nuevo Testamento y referidos a eso. Perfecto, gracias. Pedro, buenos días, buenas tardes. ¿Qué sabes de mí? Está silenciado, Pedro, ¿eh? Ahí está. Mm. Creo que más o menos lo que han expresado últimamente Daniel también. Este, sé que llegaste, no sé si fue por Aurora, a lo mejor me equivoqué, pero más o menos eso. Creo que en el No, mismo tenor. dale, gracias.
Llegué por Marcelo, así que Marcelo aprovecho para preguntar qué sabe de mí. Es el que más sabe. Bueno, puede ser. Poco, poco, pero sí sé que desde hace un par de años venimos trabajando juntos y que trabajar a tu lado es muy estimulante porque le dedicas tu vida a la difusión de la palabra con pasión y con inteligencia. Dale, gracias. Mirta, a ver. Está silenciada, Mirta, ¿eh? Silenciada significa no se te escucha. A ver, ahora, no, ahora sí. Y lo mismo que Daniel, que perteneces a la Sociedad de San Pablo y que te dedicas a... No, la verdad que sé menos que Daniel. Así que bueno, eso es lo único. Está bien, gracias. Vamos ahora por Pedro. Se va cerrando el círculo, ¿eh? Digo Pedro, no, Ángel, Ángel. Y bueno, agregaría lo dicho, que entiendo que sos sacerdote, aunque no te gusta de presentarte mucho así, pero lo eres. Y te llegué a conocer el 15 de diciembre y volver a verte en enero. Y realmente me has caído fabuloso. Un cordobés muy al estilo cordobés, de humor y gran compañero y amigo. Lo he sentido en estos encuentros, además de lo que ya se ha dicho, ¿no? Perfecto, gracias. Joel, desde la tierra de Israel. Bueno, yo te conozco poco, pero tengo muy buena impresión de vos. Sé que estás dirigiendo la Alegría San Pablo, el Complejo San Pablo, por el cual he pasado en ciertas ocasiones en la calle Callao, ¿verdad? Así También. es, correcto. Sí, bueno, pero donde más he consumido de San Pablo es la Alegría de San Pablo de Madrid, ¿no? Ah, claro. Tucumán también. En Tucumán también está, pero no está un poco más lejos y creo que Ágape es la que más está más lejos de la casa nuestra, ¿no? Ágape está a la vuelta. Perfecto. La En nuestra, casa Salta, de ¿no? papá, de Raúl, ¿eh? Yo estoy en mi casa, esta casa de 53, 55 años. Bueno, eh, también sé que era sacerdote, y teólogo, por supuesto, y bueno, y sería un gran placer y escucharte, y enriquecernos con tu conocimiento. Perfecto, muchas gracias. Más o menos, Carlos, que me conoces de un poco de antes, ¿los datos corresponden o están desacertados? Corresponden. Yo lo que sos un cordobés sin tonada, pero bueno, está, corresponde. Sí, sí. Está bien. Está bien. Y si me pedís a mí que hable sobre tu persona, eh, creo que no alcanzaría el programa o el espacio que tenemos Ah, bueno, disponible. exagerado. No, no, Exagerado, no, Carlos. no es exagerado. Así, nos conocemos hace muchos años, hemos participado directamente en varios eventos, encuentros, en la difusión de la palabra y en el diálogo interreligioso. Y lo resumo con una sola cosa, de la confianza que me has brindado y que has sabido brindarme, se concluye con el día de mi casamiento. Soy casado en segundas nupcias, y lo hice con el espectro que quería demostrar de diálogo interreligioso. De hecho, solicité la bendición de distintas religiones por distintos
oficiantes de distintas religiones, y por la católica fue el padre Rubén Darío quien dio la bendición a mi casamiento, así con Ana. Así que desde ya esto concluye un poco la Así es. presentación. Es una persona de extrema confianza, sumamente empeñada en, en el bien ajeno, el bien al prójimo. Así que realmente de corazón, eh, mi abrazo, por lo menos por este medio, eh, a quien y con quien hemos compartido tantas cosas. Muchas gracias, muy elogiosas las palabras y muy contento que hayas recordado el día de tu casamiento, segunda nupcia, como decís bien, que tuvo también el rabino El rabino, aparte rabino Ari Stolkman, sí, bueno, y la parte musulmana. la parte musulmana estuvo Sheikh Moshe Mali. Eh, Así que Y eso fue fue en el año, hace 6 años atrás, fue el 18 de mayo del 18, 97, ¿no? Perdón, no, 18, 2017, 2018. 2017, Sí, sí. 17. Muy Así bien, que con Sebastianelli, Ari, empezamos ese grupo que llamamos Gimpel. Me imagino que ustedes conocen Gimpel, ¿no? Los que son de tradición judía especialmente. Es un cuento de... ¿Cómo es, Marcelo, el, el autor del cuento? Vos te lo sabés mejor que yo el nombre del autor. No te lo sabes. Gimpel el tonto se llama así. Un cuentito, no sé si es sefaradí o algo así. Muy bello, muy lindo. Creo que es de Sholem Aleichem, ¿no? Puede ser. No conozco el nombre, pero desde que lo leí hace varios años siempre me impresionó muchísimo Gimpel, al punto tal que cuando pudimos hacer ese conversatorio interreligioso, ¿no, Carlos? Que así llevamos fue, adelante varios años. sí, Le así fue. pusimos Gimpel y no pusimos el tonto porque la gente se podía ofender un poco, pero es realmente el símbolo de el tonto según otros, porque en realidad es la persona inteligente a los ojos de otro, que está más arriba, y otro más abajo, porque Gimpel, la verdad que vive la vida verdaderamente como debe ser vivida y le saca provecho a su supuesta tontera, que no la es. Pero bueno, un gusto estar con ustedes y lo hice esta dinámica y les pido disculpas. No lo incorporé a todos porque Jaime, ¿cómo te va? Elsa, feliz día, feliz tarde, Muchas feliz año nuevo. gracias. Yo Eh, le conté que queda. y la dinámica es porque hoy voy a presentar algún tema que es un poco extraño hablar así, de hecho me lo han hecho saber. Eh, es un poco extraño hablar de la recepción de Jesús. ¿Por qué? Porque es un tema no habitualmente nombrado de esta manera, pero no es un tema tan novedoso. Sería cómo recibieron a Jesús. El contexto de aquellos años, contexto histórico, estamos hablando de la Palestina, por decir así, el territorio palestino del siglo I, el judaísmo del Segundo Templo, el ministerio propio de Jesús, lo que hizo él, lo que nosotros lo conocemos como crucifixión y resurrección, y la expansión del cristianismo, ¿no? Pero después de eso tenemos cómo lo han interpretado a Jesús en la historia, cómo lo han leído, cómo lo han creído, entendido. Se puede ver también, por ejemplo, el impacto en esta sociedad moderna nuestra. Y voy a ponerles ahora un ejercicio, al igual que lo que hice recién, un ejercicio que acá dice prueba, pero no es un examen, no hay nota, pero sí el deseo de hablar. Y le pido, no sé si Marcelo está haciendo de moderador. Yo voy a ir leyendo y el grupo que estamos acá, se trata de que todos participen, participando, respondamos estas preguntas, son 5 o 6, no son muchas, pero hay una pregunta y 3 opciones y nos pongamos de acuerdo en una de las 3 opciones. ¿La leo yo o la lees vos, Marcelo? Con mucho gusto, gracias, un honor.
Bueno, pregunta 1 de 6. ¿Cuál es el impacto de la recepción de Jesús en la sociedad contemporánea? Y hay 3 opciones de respuesta. Generar divisiones, promover la paz y la compasión, incrementar la desigualdad. Hay que elegir una, ¿no? Pero ¿y cómo hacemos participantes. para elegir una respuesta cada uno? Y bueno, hay que hablarlo, hay que decirlo. Bueno, ok. Mirta pide la palabra. Adelante, Mirta, no la veía. Sí, adelante. Para mí es la segunda opción. Vale, ok. ¿Quién más? Si no hay, pasamos a la segunda, ¿eh? Claro, a mí me deja pensando como si vos hablas del impacto como si fuera una cosa única. Y me imagino que en diferentes aspectos de la sociedad contemporánea genera diferentes impactos en diferentes sectores. Claro, sí, es múltiple. Esto es una cosa genérica y yo Correcto. te diría casi, no superficial, pero evidentemente que carece de la variedad necesaria. Ok, Vamos a la segunda pregunta, ¿puede ser? sí. ¿Qué papel juega la figura de Jesús en el arte contemporáneo? Inspirar obras de arte con temática mitológica, ser fuente de reflexión sobre la humanidad y la espiritualidad, o no tiene relevancia en la actualidad. ¿Y quién quiere responder? Dar su respuesta. Elsa, por ejemplo. Mira, yo me encuentro en una situación semejante a lo que planteaste antes vos, porque de acuerdo a qué sector de la sociedad miramos, puede tener cabida cualquiera de estas respuestas. O sea que mi primer mirada es que las respuestas pueden ser múltiples, porque múltiples son las distintas miradas y opciones de la sociedad. Marqué inspirar obras de arte como temática mitológica porque digamos que hay en nuestro tiempo, por lo menos una de las percepciones que yo tengo, que es proclive a lo mitológico, a lo fantasioso, a lo buscar algo extraordinario eh, sin aceptar o negando la divinidad. Se es más proclive en aceptar lo que puede hacer, no sé, un dije, cualquier pavada, y hay una resistencia enorme en cómo voy a creer en un Dios. En cambio, hay como una proclive actitud a aceptar propuestas de lo más divergentes y de lo más extrañas. Y entonces, de alguna manera en el arte, y tenemos pruebas de cuántas veces se ha ridiculizado al mismo Jesús, basta ir por acá ha pasado las obras hay este apellido de un pintor que empieza con F, que generó un escándalo terrible, que lo hizo ahí en el Paseo del Pilar. Bueno, no me sale el nombre ahora. Y en Europa se ven muchas veces que hay obras de arte que hacen de la religión y de la figura de Jesús una mitología. Pero también no puedo negar que para muchos es fuente de humanidad y de espiritualidad. Así que la verdad que me es muy difícil ante preguntas tan categóricas, pero es lo que puedo aportar. Puede ser que se llame Ferrari o algo así. Ferrari, a ese me refería. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien? ¿Seguimos? Adelante. No, ¿cuál elegimos? No elegimos acá.
que son algún válidas las voto tres. de Es desempate. complicado. ¿Cómo? Digo que es complicado porque las tres cosas, para mucha gente ya la religión ha quedado caduca. Basta con el humanismo y la ciencia. Hay toda esta orientación de inteligencia artificial, los que están trabajando en la filosofía por detrás de todo esto, están diciendo que se pasa a un paso de absolutismo humano y queda atrás el humanismo y queda atrás hasta la ciencia, que es lo que prevalece hoy. Por eso te digo, no sé si tiene relevancia hoy, para muchos ya no la tiene. Es que como que está superado el marco religioso, inclusive Jesús y los otros líderes de las otras o figuras relevantes de las otras religiones. Empieza a haber una religión donde el hombre es el Dios. Por lo menos son mis últimas indagaciones filosóficas que están dando vuelta con todo lo que es tecnología e inteligencia artificial. ¿Otra palabra? ¿Otra opinión? Eh, Carlos Sebastianelli, ¿quieres aportarnos algo? No quiero ponerte en un compromiso, pregunto No, si no, tienes... no, no es un compromiso porque estoy reflexionando permanente. Es más, casi me quedé en en el primer grupo de tres alternativas. Realmente, como dice aquí la señora que habló recién, que no veo el nombre, es Elsa, Elsa. Eh, sí, depende hacia qué es lo que queremos expresar. Si es un pensamiento interno, personal, o es el pensamiento de la sociedad en el cual vivimos, o es el pensamiento un poco más extendido a nivel global. Entonces, depende de las regiones del planeta, me parece que caben distintos tipos de, es decir, planeta Tierra, según por cultura, por religión, por situaciones que se están viviendo, pueden inspirar a responder las tres alternativas. Desde lo personal, me inclino por la segunda, ser fuente de sí. reflexión sobre la humanidad, pero desde el punto de vista personal. Ahora, ¿cómo lo percibe mi vecino o en el edificio donde uno vive, en esta pequeña sociedad que está alrededor mío? eh, yo me inclinaría por la tercera, es decir, por lo que percibo de la gente. Pero vuelta, Wow. me parece que es difícil poder definir eh, esto en el contexto fuera de lo individual. Repito, desde lo individual creo en la segunda alternativa, ser fuente de reflexión sobre la humanidad y la espiritualidad. El resto, no sé, no me atrevo a emitir juicio. Ok, gracias. De nada, a ustedes. No sé si hay... Bueno, importante me parece sería también que den, no conozco las religiones de cada uno, las cuales profesan. Yo tengo un espíritu un poco más abierto, soy de origen cristiano, pero de espíritu abierto. Vi que había rabinos, entonces me parece que sería bueno también escuchar a ellos, y más gente que vive en Israel. Así que escuchar en otros contextos, en otros lugares, eh, respuestas que pueden aportar también a contribuir a desarrollar estas inquietudes. muy bueno. Joel, sé que no eres rabino, pero estás muy volcado al estudio de las religiones comparadas, conoces mucho del cristianismo, pero eres un judío practicante, observante, así que ¿podrías aportarnos algún punto de vista personal sobre qué papel juega la figura de Jesús en el arte contemporáneo para vos?
Bueno, en el arte contemporáneo hay muchas imágenes de martirio, sobre todo. La pietà, la crucifixión, pero esa es en el arte contemporáneo, así como podría verlo, ¿no? Sin embargo, también estoy de acuerdo que la figura de Jesús, sin el arte contemporáneo, o para la sociedad, para la humanidad, es una fuente de reflexión, ¿no? Eh, yo considero personalmente que Jesús, yo creo que el Nuevo Testamento, o toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, es palabra de Dios. No es para los judíos el Nuevo Testamento. Lo dice, yo no vengo para ustedes, sino que en Juan 10 están bien divididas las tres partes, pero tiene un rol salvífico, es decir, el rol de Jesús es llevar a la humanidad en la creencia en el Dios único. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, es un intermediario entre el Padre, pero él la fe en el Padre, sobre todo, en el único Dios. Y bueno, creo de que esa es su misión, luchar contra el politeísmo, y llevar a la humanidad a creer en un solo Dios, sin entrar en detalle. Bueno, no quiero entrar más. Bueno, sigamos con los otros temas. Ok, muchas gracias. Sobicaín, San Pablo, ¿te parece que sigamos? Elegimos esa entonces, la segunda. ¿Cómo? Elegimos esta segunda, ¿no? La dejamos ahí. Sí. Vamos a la tercera. Upa, ¿dónde tuvo mayor influencia la figura de Jesús en la historia? ¿En la Europa medieval? ¿En el Imperio Otomano o en el Japón feudal? Bueno, esta ya es una cosa más objetiva porque precisas, no sé, pero vamos a ver qué opinan algunos participantes. Por ejemplo, no sé, ¿quieres opinar, En Meli? la Europa medieval. Lleva, Está Ok. fácil esta, ¿eh? obvio. Vamos a la cuarta. Sí. ¿En qué contexto histórico tuvo lugar la recepción de Jesús? En el En el Imperio Imperio Romano. Romano. Bueno, vamos tranquilos, sí, dale. Simple. Estas son fáciles. Claro. Bueno, vamos de poco. La quinta. ¿Qué representa la figura de Jesús para diferentes interpretaciones históricas? Ahí ya Ya tenemos un problemas. líder político, A ver. un profeta, un filósofo y falta... Bueno, está bien, pusiste esas tres opciones. Un líder político, un profeta o un filósofo. Bueno, yo diría que solamente con tomar, hoy perdón que tomé la palabra, Adelante, esa es la manera de hablar. perdón. Yo diría que solamente mirando el contexto de América Latina, con toda la teología de la liberación, más el dominio del Evangelio por algunos sectores de ultraizquierda, pero buscando el rédito político que podía traer un líder político. No me cabe ninguna duda. Estoy hablando sobre todo de Latinoamérica y a partir de los años 70, de los años 60 del siglo pasado. Allí, netamente un líder político. Ok, le pregunto... Pero estamos un poco como todo, en el contexto religioso, bueno, obviamente que se acerca más a un profeta. Y para la filosofía humanística, y bueno, un filósofo porque es portador de toda una ética que facilita y favorece la convivencia humana y rescata valores que hace posible una integración humana también.
como el respeto, la empatía, la paz, la comprensión, la tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en algunos sectores es una fuerza política, incluso usada, porque viene bárbaro que haya todo, una población enorme de millones de habitantes cristianos. Bueno, viene muy bien tomar a este líder como un líder político, ¿no? Da Ok, fuerza, ¿no? gracias, César. Le voy a preguntar a alguna otra persona, no sé si tiene ganas de aportar un comentario, una opinión. Silvia Franco, por ejemplo. ¿Sí quieres? Sí, gracias. Sí, pienso como Elsa, que es una pregunta que la respuesta se puede contextualizar de acuerdo a la época y al lugar. Porque diríamos, en la época de los profetas era un profeta. En la época en Latinoamérica, como expresó bien Elsa, se lo puede identificar como un líder político, porque muchas veces fue manipulada su figura en la parte política. Y en la época del humanismo podríamos haber dicho que era un filósofo. Ok, Gracias. gracias a vos. ¿Alguna objeción o pasamos al próximo? Ya está. 5 de 6, faltaría una. Vamos a la última. ¿Cuál es la principal enseñanza de Jesús según las interpretaciones modernas? ¿El individualismo extremo? ¿La solidaridad y el amor al prójimo? ¿O el dominio y la conquista? Bueno, me largo muy breve. Creo que en esta es la única donde habría una confluencia en solidaridad y amor, aunque se contraponen a las otras. Pero porque nadie lo identifica a Jesús, yo por lo menos, de las lecturas y de las conversaciones, pero pensando en la bibliografía en general, nunca lo vi identificado como un individualismo extremo, al contrario, en todo caso, como colectivismo, más bien en la otra punta. Y dominio y Bueno, conquista, tampoco. Yo creo que o se lo desconoce o mal que pese, se lo asocia más con solidaridad, ¿no? Con amor, con... No lo veo ubicado en los otros dos lados. gracias, Elsa. Sin Y embargo, perdón, sin embargo, se interpretó, especialmente en la Edad Media, que hay que dominar Sí, y es cierto. conquistar a través de la fe. Es Sí, decir, no es sí. que Jesús lo haya hecho, pero la interpretación sobre Jesús o sobre lo que hay que hacer con la figura de Jesús es el dominio de la conquista, ¿no? Este, Sí, sin, bueno. con una diferencia grande que hay con el Islam, por ejemplo, ¿no? Porque la conquista y el dominio es a través del convencimiento, ¿no? Mientras que en el Islam es por la fuerza. Lo dar al Islam, dar al Islam o dar al Waqf, es eh, dar al Harb. Es decir, territorio de guerra o territorio de Islam. No hay esa diferencia, mientras que el dominio dominio y la conquista es en el sentido que hubo en el cristianismo, pero no a ese nivel, ¿no? Era esparcir la fe, a veces a costa del uso de las armas, ¿no? Pero no fundamentalmente. Sí, Bueno, ok, sí. en ese caso necesitamos por lo menos una tercera opinión, como mínimo. La Jaime, mía, la mía muy cortita, pero adhiero porque a mí la verdad que se me escapó esto que es imperdonable, por supuesto. No, no lo veo en la actualidad, así con esta fuerza, pero no me cabe duda y que desde el mismo cristianismo, lamentablemente, hubo actitudes de dominio y de conquista, netamente. Basta incluso a veces en misiones donde había casi un bautismo forzado y un casamiento forzado.
Así que sí, dominio y conquista existió. Ok, no sé, Jaime, ¿quieres aportarnos algo o ponemos en manos de Rubén Darío seguir con su exposición? Este, estamos ante una avalancha de información que no sabemos de dónde viene y qué quiere. En esa avalancha de intereses resulta muy difícil volver al concepto primigenio. Entonces hay una disminución de la gente en el producir ética y arte sincero, y eso nos está perjudicando en nuestra vida. Aunque no participemos en ese tipo de actitudes, no, en lo cotidiano nos golpea fuerte porque no hay capacidad de separar lo ético de lo mundano. Entonces, cuando uno está en un grupo como este, se plantean preguntas que en la normalidad de la sociedad en que vivimos no se dan. Y es tremendo pensar que la gente no tenga un objetivo ético en la vida, aunque estamos rodeados de gente buena, pero que se ve abrumada por tantas formas baratas, digamos, desde un punto de vista ético, que no tengan idea de... Entonces, cuando sí aparece el concepto de que estamos pensando en los grandes patriarcas y en los grandes seres humanos que nos precedieron, esta sociedad nos avalancha. No somos capaces de ver más allá de lo cotidiano en el mundo en que vivimos, donde los intereses son superiores a los conceptos. Entonces es muy difícil, y un sitio como este que nos hace pensar es muy valioso, y en cada caso podemos hacer algo. No es que estamos faltos de medios. Cuando leemos algo que es de valor en algún texto que aparece, yo trato de difundirlo, trato de mandárselo a la gente. Muy pocos me contestan, recibí tu mensaje. Pero igual lo sigo haciendo, porque no sé si alguien que lo va a recibir va a tener después consecuencias. Y las consecuencias nunca van a ser malas si lo que yo envío es concepto ético. Yo no soy una persona de tanto valor, pero he recorrido los artes y los grandes museos y he visto todo lo que se ha hecho en arte y en cultura en estos años de vida. Hoy estamos atemorizados. Estamos
luchando por algo que la gente no aprecia. Le gusta mucho más lo poco valioso, el chisme. ¿Qué hace un artista? ¿Qué no hace un artista? Porque sepa cantar, bailar o recitar. Estoy en reunión, después hablamos, te llamo más tarde. ¿Eh? Perdón, entró una llamada. Entonces, el solo hecho que nos hayamos reunido para pensar, dudar sobre cuál de las tres preguntas es más valiosa, yo diría, las tres preguntas son valiosas. Las tres preguntas, no importan las respuestas, importan las preguntas. Que pensemos qué es lo importante. Y en este grupo lo importante es la hermandad. Eso es lo que yo siento. Me siento hermano de Elsa, de Joel, de Sebastián, de Francisco, en pensar desde un punto de vista que no es utilitario, que es exclusivamente para despertar nuestros recursos personales. Gracias, Jaime. Como siempre, Jaime, una perla, un lujo, como siempre, ¿eh? Jaime, te quiero agradecer públicamente. Tus intervenciones son una perla para mí siempre, tienen ese detalle de humanidad, de comprensión, de sabiduría. La verdad que me honra saber que estás en este grupo también y que nos honras con tu presencia. Gracias, Jaime, especialmente. Y gracias a todos por la participación. Me gusta lo que dijiste, Jaime, siempre elevas el nivel y el nivel está ahí, el valor de las preguntas. Nosotros muchas veces nos enfocamos en las respuestas, pero porque sí, porque somos así también los humanos, pero la pregunta eleva el nivel, evidentemente. Qué gusto, no sé, quisiera someramente, porque no me gustaría detenerme mucho acá, pero sí me gustaría una ronda, cómo se sintieron, emociones que hayan sentido sobre este pequeño ejercicio de preguntas y respuestas para elegir. Ya dijeron varios de ustedes que era difícil encuadrar una sola respuesta, porque efectivamente no se puede encuadrar, es un ejercicio simulado. Pero si tiene otro comentario para decir sobre esta primera parte. Permiso, Sí, pido la claro. palabra. Sí, sí, avanti. Más allá de mi primer respuesta a la primer pregunta que era, bueno, pero para un poco en diferentes ámbitos va a generar diferentes reacciones, entonces es muy difícil generalizar, que otros estuvieron de acuerdo, pero coincido plenamente con lo que dijo Jaime, que lo importante no son tanto las respuestas, o cómo interpreto yo lo que dijo Jaime, que lo importante no es la respuesta que le demos a las preguntas que nos planteaste, sino que el hecho que nos reunamos para preguntarnos. Y que eso es algo valiosísimo, y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta ahora, ¿qué impresión? Yo estoy contento de participar de un grupo donde podemos reunirnos para preguntarnos cosas. Bueno, gracias, Marcelo. Voy a hacer uso de la moderación un minuto. Carlos, como sos nuevo totalmente en este grupo, no conoces a nadie incluso, ni dónde son, ni qué religión tienen. Tu impresión
en este momento, Carlos, en estos primeros minutos de reunión? Vuelta, apoyo y coincido con Marcelo. Creo que es un lugar de encuentro y de reflexión y de elevación. Entonces, ya el hecho de reunirse y plantearse las preguntas que, no sé, creo que las esbozaste o las realizaste tú, eh, es importante. Importante poder encontrarnos y compartir. Eh, yo creo que es el lugar de encuentro de ser a ser, de personas, independientemente del lugar físico donde nos encontremos, de la religión que uno pueda profesar. La religión nuestra es, así la interpreto, es el ser humano. El ser humano que debe darse hacia el otro, cosa que en la sociedad actual estamos viendo que solamente son enfrentamientos y posturas sumamente egoístas. Entonces, tener un espacio de reflexión, de elevación, de encuentro, de hermandad, como bien lo dijo Jaime, eh, es importantísimo. Eh, Ideal que esto se expanda como cuando uno tira una piedrita en el agua con ondas hacia el exterior, hacia el universo. Eh, Creo que si bien esto está contenido en las personas que estamos aquí presentes, ya el solo hecho de pensar en ello genera energías positivas y que generan esas ondas de expansión, esperando que haya también receptores de estas ondas de expansión. Qué Así bien, que gracias, Carlos. Perdón. Sí, Jaime, Sí, te escuchamos. estaba Jaime que quería hablar. Sí. Perdón. Alguien mencionó a Ferrari. Ferrari fue un artista argentino, evidentemente ateo y de izquierda, que puso un avión con Jesucristo. Fue un escándalo mayúsculo en Argentina, y yo en ese momento dije, qué barbaridad, ¿por qué tenía que, si él era un buen artista, para qué tenía que menospreciar a millones de personas que creen en Cristo? Si él no cree, no cree, bueno, es suyo. Pero la respuesta existió. La respuesta me la dio una sociedad. Ferrari se volvió un ícono de estar en contra de la religión. Y entonces, al poco tiempo, vi un negocio en la calle cerca de mi casa de Ferrari vendiendo obras de arte. Entonces, claro, yo pensaba desde el punto de vista ético, filosófico, y él pensaba desde el punto de vista del negocio. El negocio de él era abrir un negocio en la calle Paraná y vender cuadros lo más caro que pudiera, aprovechándose que puso en un avión a Jesucristo. Entonces, si no nos dejamos de engañar por el negocio, miremos detrás qué quiere la gente, qué está tratando de conseguir en materia de arte. En materia de arte hay muchas cosas sumamente interesantes y hay mucho negocio. Yo no soy adicto al fútbol, pero el fútbol es un gran negocio, ¿no? Entonces la gente se emociona con el fútbol y se deja de emocionar con las víctimas innumerables que se dan en sociedades que están acá enfrente nuestro. Por eso este grupo es distinto.
no piensa en el negocio, piensa en la proyección del pensamiento y de la bondad. Gracias, perdón. Entré de vuelta, perdón. Gracias, Jaime. Me gustaría saber la opinión, Marcelo, si me das permiso, de Ángel, que está allá calladito, silenciado, pero existe. Ángel, ¿tu palabra? Este, dos cosas me vinieron al pensamiento mientras estamos hablando. Una es que pensé en Jesús en las tres religiones, digamos que mayormente participa en este grupo. Dos de las que participa en este grupo y una que no está, pero que en el diálogo interreligioso lo hacemos, que es el mundo musulmán, y cómo Jesús de alguna manera en las tres religiones está presente, obviamente el cristianismo, pero también como profeta en el mundo musulmán, y en el caso del judaísmo, siendo de origen judío Jesús y todo el proceso histórico del primer siglo, eh, creó un antes y después en este vínculo, ¿no?, con el judaísmo que tanto nos afectó. O sea, de alguna manera ahí está planteado Jesús como profeta, Jesús en el cristianismo como Salvador, Redentor, y en el judaísmo un poco lo que nos ha dividido a través de los años y que a través de este diálogo estamos tratando de encontrar puntos en común, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pensaba también que, por lo menos en mi caso, en mi vida, la persona de Jesús fue también tomando distintos matices en la medida que iba creciendo, iba madurando, iba encontrando distintas perspectivas, ¿no?, que nos va dando la historia, digamos, porque la figura de Jesús fue, en el mismo cristianismo, ha sido todo un proceso de varios siglos es decir, sin contar los primeros siglos, que ha sido quizás más uniforme. Ya después, cuando entraron a discutirse, siglo XVII, XVIII, la figura de Jesús, desde el punto de vista histórico, ha ido tomando muchos matices hasta llegar, incluso, como decía Elsa, en los últimos años 60, ya un matiz, inclusive hasta muy político. Así que también eso va afectando a la persona de uno, a lo que uno va leyendo, estudiando. Así que también en lo personal Jesús también tiene distintos matices en cada uno, ¿no? Son las dos cosas que se me ocurrieron pensar de este popurrí de preguntas y de respuestas nuestras. Gracias, Ángel. Vamos a una pregunta más especializada, técnica. Pedro Barreiro, desde tu función, filósofo, pensador, docente universitario, tu experiencia pastoral, ¿cómo te resultó este primer momento de este encuentro? Está silenciado, por las dudas, ahí está. Creo que las preguntas tienen que ver con la forma en que vos querés presentar el tema. Porque las preguntas, tal como decía Jaime, son las que elaboraste vos, ¿no? Pregunto, Ah, sí, no las elaboré yo, no. ¿vienen elaboradas? Son elaboradas, sí, sí. Bueno, yo tengo algunas cuestiones con las preguntas, que generalmente son los problemas, las preguntas, tal como decimos, no las respuestas. Y creo que las preguntas, de alguna manera, primero tendríamos que ver algunas de las cosas que pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la recepción de Jesús en la sociedad contemporánea? Y yo preguntaría, ¿qué saben de Jesús? Porque el problema es cómo lo reciben. Es decir, la otra pregunta es, en el arte, bueno, ya creo que
Jaime estuvo hablando algo. ¿Qué es el arte? ¿Qué entendemos por arte? ¿Y cuáles son las figuras? ¿Y a qué podemos hacer referencia? ¿No? Por ejemplo, inspirar obras de temática mitológica. Yo tengo mucha discusión con la palabra mitológica. No es fantasía. Si vamos a la palabra, tiene un contenido mucho más interesante del mundo contemporáneo. La otra pregunta es el contexto histórico. Y aquí viene el tema. Cuando hablamos de los contextos, hay que conocer a Jesús en los contextos históricos, amplios y precisos. Grecia, si es un mundo greco-romano, Edad Media, hasta ahí nomás. Es decir, de alguna manera hay una dirección. ¿Cuáles son las interpretaciones históricas acerca del Jesús histórico? La otra es interpretaciones diferentes, perdón, me faltaba una. La principal enseñanza según las interpretaciones modernas. ¿De quién? Es decir, todo lo que estuvimos diciendo es que nos encontramos con respuestas que ahí estaban formuladas, que tienen que ver con la pregunta que se formuló. Lo interesante es cómo se formulan las respuestas y quién las formula. Yo quisiera saber quién las formuló, porque de hecho hay una intencionalidad en la pregunta. Y además, al poner tres opciones, a mí los múltiples choice son una preocupación, porque tienen contradicciones entre ellos. Todo el mundo hace evaluaciones de múltiples choice que realmente son una complicación. Tienen que ser muy bien elaboradas porque presuntan contradicciones. Lo cierto es, Rubén, y me parece interesante lo que traes, es que la persona de Jesucristo es la que en este grupo nos lleva a formularnos preguntas con respecto a su persona. Y nosotros podemos volcar aquí, cada uno, cuál es la recepción que tenemos acerca de Jesús personalmente. Y esto nos va a llevar a poder entender cuál es el impacto de Jesús en la vida de nosotros. Pero es interesante, yo estoy esperando la segunda parte. Es decir, Perfecto, digamos la segunda parte. Ahora vamos. por eso te digo, yo por eso te preguntaba, si las preguntas las habías formulado vos, yo me tomaba la libertad de decirte, Rubén, en cuanto a las interpretaciones modernas, ¿de qué interpretación moderna me estás hablando? Cuando vos me estás hablando en los contextos históricos, medieval, todos dijimos medieval, impactó en un mundo greco-romano, helenizado, pero también en todo el mundo. Desde que Jesús llegó a esta tierra, hubo siempre un intento de modernizar a Jesús en distintas épocas históricas. Hay que leer a Stott, hay que leer a otros autores en los cuales hay una descripción, hasta el Jesús rockero, hasta el Jesús hecho un potro, bien tostado, gafas negras, apoyándose en una moto de 250 cilindradas, ¿no? Al Jesús guerrillero. Bueno, esto es simplemente la pregunta. Me parece interesante, motivador, lógicamente. Todos nosotros creo que podríamos tener mucho tiempo para decir algo que estás motivando, pero yo entiendo que una de las cuestiones que tenemos seriamente es saber quién formula la pregunta. ¿Quién me dice a mí que yo responda a algo? No, porque evidentemente tengo que conocerlo. Así que disculpen, simplemente esta es mi apreciación de esto interesante y voy a escuchar la segunda parte. Gracias, Rubén. Perfecto, muy bien, gracias. Faltaron otras intervenciones, me quedaron con ganas de saber Beni, por ejemplo, Mirta, Francisco, Coco,
También, pero bueno, habrá oportunidad para hablar. Este ejercicio, como bien dijo Pedro y ustedes perciben, busca es una introducción a un diálogo que no se busca tener la verdad, o sí, pero buscada en grupo, como dijo Jaime muy bien, fraternamente, buscando una verdad, que no hace falta que tengamos un común acuerdo. Pero sí, estos datos son alguna ayuda para entender lo que pasó, lo que hicimos hasta ahora es entender que algo o alguien, en este caso, puede ser recibido, percibido de muchas maneras diferentes. La recepción de Jesús, me preguntaron hoy una señora que también fue invitada, me dice, ¿qué es lo que es la recepción de Jesús? ¿Acaso un ágape, un catering que Jesús organizó? Le digo, no, Jesús, la recepción, estamos hablando de cómo fue percibido él. Nosotros nos conocemos, pero no sabemos para el video cuando lo vea alguien, tal vez En la reunión pasada, cuando hablamos nosotros, hubo un momento en que Joel habló muy bien para mí sobre el tema de los profetas. Voy a poner el videíto un poquito, unos minutos. ¿Cómo recibieron la revelación los profetas? ¿Puede ser? Ahí vamos a escucharlo. Los dos palos en la mano de Ezequiel y él va a contar los dos palos también en su mano. Perdón, ¿se escucha bien? Poquito ¿Se bajo. escucha? Sí, se escucha, se escucha. Que es cosa que podemos trabajar para ello. Y creo que estamos tratando de hacer esfuerzos al respecto. Y otra cosita quería... sí, es correcto. El pueblo escuchó los dos mandamientos primero, ¿no? Pero los otros, pidió por favor a Moisés de que pare y que vaya él únicamente y traiga los demás, porque si no, no recibe. Eso me recuerda también de que los profetas, cuando profetizaban, también no era una cuestión que recibieran un mensaje y qué lindo, que se convulsionaban, se destruyen. Era una cuestión físicamente, cuéntalo otra vez, es decir, la tradición judía era un fenómeno físico muy fuerte. Eso que decía Joel, el encuentro pasado, nos introduce un poquito en el tema de cómo es esto revelación, por decirle revelación, o cómo recibieron mensaje de Dios. Y Marcelo Apteman, en el último blog, él hace toda la semana un blog, se preguntaba, y para mí con razón, cuando el Evangelio Juan, el Evangelio del Nuevo Testamento, Juan, el evangelista, dice, vino los suyos no lo recibieron. Y Marcelo se pregunta, ¿esos que no lo recibieron, se refiere a todos los judíos o solamente a los que no siguieron a Jesús? Y continúa la pregunta, ¿acaso los apóstoles, supuestamente también el evangelista mismo Juan, no eran de los judíos que lo recibieron? ¿Por qué planteo esto también en percepción de Marcelo en su blog? Es porque es cómo recibieron, cómo se recibió. La pregunta es esa. Y hay mucha variedad en... Pero un poquito que salgo de ahí. El compartir que tuvieron esas personas en aquel tiempo, siglo I de nuestra era, el compartir con Jesús no alcanzó, no terminaron de abarcar algo. Los primeros que estuvieron ahí captaron cada uno lo que captó, lo que entendió. No había mucho, o sí, pero depende cómo nos pasó hoy a nosotros, a cada uno le impacta de una manera distinta y con justa razón. ¿Por qué? Porque somos distintos. Tenemos culturas distintas, experiencias distintas, historias distintas. Y también sucede que algunos elementos pueden ser en común. Cuando no sé si creo que Elsa dijo, para mí, pero justo yo ahora como que dijo cambio de opinión. Perfecto, porque así nos sucede.
casi con toda experiencia humana. Hay una forma de esto, de tratar de entender, los primeros captaron un poco. Como toda persona humana capta un poco de los demás. Cada uno a su manera. ¿De qué se trataba? Y encima después, ¿cómo lo anunciaron? ¿Cómo fueron a hablar? Eso nosotros en el catolicismo o el cristianismo le decimos carisma. Pero antes del carisma, de cómo anunciar, la pregunta lícita es ¿cómo lo interpretaron? Porque ese es el problema base de ponernos de acuerdo cómo lo interpretaron. Allí hay una parte que quiero rescatar, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el texto que se dice, se lo conoce como el primer concilio. Parece que la percepción que tuvieron ese grupo de primeros cristianos se percibió el fenómeno Jesús, el Jesús, como se le conozca, como una nueva oportunidad. En ese concilio, que podemos decir el primero, así se le conoce, no es un concilio en sentido técnico, no se habla ni un momento de la divinidad o no de Jesús. No hablan de eso. El tema son referidos a las leyes noánicas. Claro, eso. Nosotros hablamos de eso en un encuentro cuando hace unos meses, un par de meses, hablamos de la nueva alianza. ¿No? Tiene la problemática de los católicos autoritarios, medievales, que buscan que la iglesia vuelva a ser lo que era en el siglo XI, XII. Los que quieren que sea todo como los protestantes, otros quieren que sea todo liberal, modernista, otros quieren que sea como los griegos, los rusos. Hay tensiones. ¿Dónde vamos? A una nueva alianza. Comulgo ahí con Joel, en parte de lo que dice el libro, vamos a una nueva alianza. Hablábamos de ese tema hace no hace mucho, porque algunos, como dije, lo interpretaron así, como una nueva alianza con las leyes noánicas. Porque yo me imagino, me pongo en esas personas, judíos o no judíos, quien sea, que se les caía el templo, había una invasión del Imperio Romano, un mundo que se caía, un enorme mundo que se caía. Yo quise alguna vez hacer una comparativa de lo que significó para el occidente conocido nuestro, por ejemplo, las caídas de las Torres Gemelas de Jerusalén y el impacto emocional, visual y el mundo, cómo cambió después de ese. Bueno, en Jerusalén cambió el templo y destruyeron todo, y para esa gente el mundo se cayó abajo. Quizás para muchos de ellos no había futuro, o ya era el fin de los futuros. Hay un texto que nosotros conocemos como carta a los hebreos, pero no es carta, parece que es una homilia. Es el único texto así fuerte del Nuevo Testamento que explaya el concepto nueva alianza. No, Jesús, que yo sepa, en ningún texto o parábola de él o cosa por el estilo, habló de la nueva alianza así en términos. No, o no conozco yo, va. Alguna vez en los evangelios, cuando relatan la última cena, esta es la sangre de la nueva alianza, sí, pero parece que es un tema que viene como repetitivo, no hay una elaboración propia. Y en las cartas creo que Pablo, los Corintios, excepto esas dos excepciones, no se habla de la nueva alianza. Perdón, estoy pasando rápido para volver a este momento que es la nueva alianza, una forma de interpretar a Jesús en aquel tiempo. La otra forma de interpretarlo fue, como me decías, de eso nos hablaba Ángel cuando en el encuentro pasado él habló de las distintas formas que los cristianos leyeron a Jesús. Eso no me acuerdo cuándo fue lo de Ángel. Circunstancias. Porque tuvo otras circunstancias. ¿Qué culpa tenía él?
¿Y quién me dice a mí que yo, con las circunstancias que tuve, soy el dueño de la verdad? Eternamente, pero por lo menos de amar, en el sentido también escuchar, comprender, de hasta Sino el no escuchar al otro, porque sé que eso es lo que hace daño. Hablo como psicólogo. Estos temas que fueron tratados en el encuentro, les voy a decir, y que se presentó como la, me sale mal ahí la diapositiva, disculpas, la formación de algunas ideas cristianas en el primer siglo. De eso habló Ángel, y bien, para mí bien, porque fue iluminador en esta búsqueda, como Mesías prometido o hijo de David. Y para terminar esta segunda parte o exposición, eh, unos lo leyeron como el Hijo del Hombre, eso sí, está bastante extendido en los textos del Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre es una figura apocalíptica, si lo entiendo yo, pasado en Daniel 7. La gente tenía la impresión de que había un Hijo de Hombre que iba a venir, una presencia, y Jesús se lo atribuye a sí mismo. Y esto de Elías que iba a volver, y algunos creyeron que era Jesús, o Jesús dice en palabras o en boca de Jesús, dice que no, que era Juan el Bautista. Esto es el compartir de esta segunda parte, que gracias por escucharla, porque ahora vamos, además de que si quieren preguntar o comentar, al tercer momento que tiene que ver mucho con lo que dijo alguno de ustedes, yo, ¿cómo recibo a Jesús? Esa pregunta es para cada uno y me gustaría que puedan decir si quieren, si no quieren, no hace falta decirlo, si les gusta algo, si no les gusta, en fin, porque se trata de la recepción de Jesús. Bueno, ¿cómo yo recibo a Jesús? Te pido ahí, moderador Marcelo, nos damos una especie de tiempo para no captar la intención y abajo que ya estamos con el tiempo también limitado. ¿Te parece 1 minuto, 2 minutos cada uno? Me parece bien que respetemos el tiempo que cada uno quiera tomarse y entendemos que mucho más de 1 minuto no podemos darle a cada uno porque por la cantidad que somos y porque hay un horario. Pero me parece muy bien que hagamos una cosa aproximada. Entonces, vos querés preguntar y que cada uno responda personalmente quién es Jesús para él, cómo lo percibe. ¿Entendí bien tu inquietud? Esa es la pregunta, pero me gustaría que lo dirijas vos. Yo voy a mutearme ahora casi. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Señor Sebastianelli, hoy es la primera vez que nos acompaña. Tal vez esto sea una manera de presentarse. ¿Tiene ganas de contestar? Sí, 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 digo, muy simple. Percibo a Jesús. Jesús para mí es un profeta que indicó un camino de hermandad, de bondad y de armoniosidad. Podemos explayarnos en todas las escrituras posteriores, pero la enseñanza, por lo que percibo, por lo que interpreto, sea en vivencias personales, visitando de Tierra Santa, como en aquellos lugares en peregrinaje, creo que es algo muy, muy personal, difícil de expresar. Difícil de expresar porque es como alcanzar el amor sublime, un entendimiento con alguien que ha sido luz, como tantos otros profetas y de tantas otras religiones, sea orientales, sea también judío, que fue la esencia del cristianismo, y
religiones inclusive eh, americanas, indígenas. Entonces, cada uno siempre ha elevado el pensamiento por encima de aquella individualidad. Siempre han creído en un Dios supremo. Y es ahí en el cual yo me centro. Es decir, Jesús es un profeta que ha dado una serie de enseñanzas y impartido como tantos otros seres que han venido a esta tierra a divulgar la palabra de Dios, es decir, que es la esencia. Lo interpreto como una persona, un individuo que ha venido justamente a reforzar, a profundizar en una determinada época esas enseñanzas. Muy bien. ¿No? Muchas gracias. De nada. No Gracias a sé ustedes. quién quiere tomar la palabra. Tal vez, Joel, quieras decirnos quién es Jesús para vos. ¿Estás muteado? Estamos esperando. Ahí está. Bueno, Jesús no sé cómo definirlo, pero sí me resulta claro, después de los años que estudio, de cuál es su misión, a qué vino. Y él vino a buscar a una parte de Israel que estaba perdida, a la casa de Israel. No he sido enviado sino a buscar únicamente, dice el texto, only, dice la traducción del griego al hebreo, el griego al inglés, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas, no son los judíos. Jesús no viene para los judíos, ¿no? Más todavía, en Juan 10, Jesús le dice, ustedes no son de mis ovejas, pero son ovejas. No nos olvidemos nunca de eso. No son cabritos. Así que yo lo veo a Jesús como un salvador del mundo en el sentido ese, de que si no hay una reunión de la casa de Israel, la distribución con la casa de Judá, como está escrito, profetizado en Jeremías, no, Jeremías 31:31, entonces no hay salvación para nadie. Entonces Jesús viene a cumplir con esa misión, viene a cumplir con esa parte que falta del pueblo de Israel, que tiene que juntarse con la casa de Judá y salvar a la humanidad. Bueno, quería hacer una reflexión sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Que se mencionó el Hijo del Hombre. Un problema identificar a Jesús con el Hijo del Hombre. Porque dice, como estuvo, dice, el Hijo del Hombre, 3 días, como Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Fue enterrado el viernes a la tarde, antes del sábado. Digamos que estuvo todo el sábado, pero el domingo a la mañana, con las mujeres fueron a la tumba, ya no estaba. Así que no se cumple el aspecto ese. No estoy hablando del mesianismo de Jesús, ¿no? No se cumple la entidad Hijo del Hombre con Jesús. Porque ese es el argumento que se utiliza para decir que este es el Hijo del Hombre, que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón del pez, en el corazón de la tierra, en la tumba. Y no estuvo 3 días y 3 noches. Y eso tenemos que tener en cuenta, y es un tema para dialogar. Y eso tiene que ver también con el rol mesiánico de Jesús. ¿A quién viene? ¿A qué viene? ¿Cómo viene? ¿A quién rescata con su sacrificio? Porque en judía, un justo que muere es para la salvación algunos dicen de todo Israel, otros dicen de todo el mundo, en la tradición judía. Y Jesús está considerado justo, un justo. Pero hay que tomarlo
de ahí que el Hijo del Hombre sea eh, una persona como la iglesia identifica a Jesús como el Hijo del Hombre, creo que es un tema para dialogar. No digo que no razón, digo que es un tema para dialogar. Hasta acá nomás, no quiero extender más porque tenía muchas cositas más, eh, pero bueno, hasta nomás. Muchas gracias, Joel. Me gustaría pedirle, si es que todavía está, sí, Daniel, que prácticamente no te hemos escuchado. ¿Tienes ganas de compartir con nosotros en este grupo quién es Jesús para vos? Tu interpretación. La recepción mía de Jesús fue cuando tenía 7 años y desde entonces, cuando la recepción de Jesús en mi vida significó pedirle el perdón de los pecados y entregarle mi vida a Él para que Él la conduzca en lo que en el cristianismo conocemos como la guía del Espíritu Santo o la presencia de Dios o la comunión, algo que fue dicho muchísimas veces. La misión de Cristo fue abrir la puerta al lugar santísimo, a tener comunión directa y personal con Dios, cosa que ocurre en mi vida hasta el día de hoy y es lo que marca una diferencia, sin duda. De manera que yo estoy muy feliz con eso. No estoy poniendo música de fondo. Dice, No, es el programa que de este modo me avisa a mí que estamos llegando a las 20, que es la hora en la que termina. Bien. Entonces Perdón cierro por nada más diciendo, el atravesamiento. digo que simplemente la recepción de Jesús fue en ese tiempo lo que marcó esta diferencia que yo entiendo hay ahora mismo en mi vida, como todos los días cuando hablo con Él en la oración y esa comunión directa con el Padre costó la vida de Jesús. Después todas las otras cosas valen la pena. Sería lindo aún estas cosas, poderlas conversar y aún plantear alternativas, pero me parece que desde lo personal eh, la gran diferencia que ha habido en mi vida la marcó este Jesús del que estamos hablando, de su impacto, ¿no? Gracias. Gracias, Daniel. No sé si nos va a permitir el tiempo del Zoom y esas cosas, no entiendo un poco de técnica yo, así que ojalá nos permita escucharlo. Si tiene ganas de aportarnos algo, Francisco Coco Galindo, ¿quiere compartir algo? Le aclaro que no sé si esto se corta o no, ¿eh? De acuerdo. Bueno, realmente gracias a todos, porque es maravilloso lo que piensan y sienten, que esto es lo bueno. Yo, a ver, yo siento de que Dios nos ha creado para compartir. Y ustedes piensan, los mejores momentos de la vida son los compartir. Esto es lo que siento yo. Y no lo razono tanto a Jesús, lo vivo. Vivo como la experiencia que uno tiene con la lluvia, uno se moja y va más allá de la fe. Ya no lo razono, va más allá de la fe. La vivencia con Jesús es un tesoro inagotable. Bueno, esa es mi vida actualmente. Y conociéndolo a ustedes, viviendo lo que razonan ustedes, y uno crece, va construyendo su ideal. Lo de Jaime, cuando dijo, esto es una hermandad, bueno, es una hermandad, es el camino, es el camino. Bueno, un abrazo a todos, gracias por el momento. Gracias. Y bueno, tal vez lo que ha dicho, estas últimas palabras que nos aportó, las podemos usar para despedirnos en la reunión de hoy, que nos quedamos con ganas de más, evidentemente, pero bueno, un abrazo y gracias.
Fueron sus palabras, señor Galindo. Un abrazo y gracias. Un abrazo.